Buenas tardes, damos inicio a la tercera sesión del ciclo de narrativas del siglo XXI, que en este caso va a ocuparse de la novela titulada Mil cosas de Juan Tallón, aparecida a lo largo de 2025. De Juan Tallón ya analizamos hace 3 años una novela que consideramos que verdaderamente podía quedar reflejada en el título de la misma, ya que la propia novela podía ser una obra maestra. La estuvimos desglosando, ¿no?, en todas las novedades que lleva por delante, y he querido traer aquí en la diapositiva de entrada 4 novelas de nada más de Juan Tallón, que son las que publica ya en el sello de Anagrama a lo largo de este decenio, que se inaugura en 2020 con Rewind. Es una novela que tiene un trasfondo histórico cierto. Es un atentado que ocurre en Lyon, en donde mueren 5 estudiantes, y la incidencia que ese desastre pues va causando en los conocidos, en los familiares, gira sobre el duelo que van teniendo, y en fin, y sobre la absurdidad, ¿no?, de ese hecho. De obra maestra, ya en su momento está en la base de datos de este ciclo de narrativas del siglo XXI. Comentamos, ¿no?, la novedad que suponía prescindir de una voz narrativa que actuara de eje rector de la obra, puesto que son 72 voces las que se van entrecruzando para dar cuenta, recordáis, de la desaparición de una escultura realizada por una escultura de acero Corten de 38 toneladas que desaparece del Museo Reina Sofía. 2 años después aparece El mejor del mundo. Es una obra en la que se valora fundamentalmente los posibles desdoblamientos que pueden llegar a ocurrir, la aparición de dobles, la creación de distintos niveles de realidad. El protagonista, Antonio Hitler, es dueño de una funeraria en Orense, y un buen día, es un poco kafkiano, se despierta y encuentra toda su vida modificada de una manera radical. Tiene otra familia, otro trabajo, otros amigos, otro pasado, y tiene que enfrentarse, tiene que bregar con esas circunstancias y con la memoria que conserva de la anterior. Y ya tenemos esta obra de Mil cosas que, en principio, los que ya la hayáis leído, por los breves resúmenes que acabo de hacer, habréis visto que es evidentemente bastante diferente a la anterior, puesto que está girando fundamentalmente sobre un día, apenas un día de la vida de una pareja. Antes de entrar en la obra, propongo que echemos un vistazo, tirando de el volumen de Sewills de 1987 de Gerard Genet, al juego que se nos propone con la portada y con las solapas, puesto que si la abrimos, está bien encuadernada, se puede abrir, queda un poco descuajeringada, pero en fin, no importa, nos encontramos con este desarrollo. Lo he puesto aquí abajo. A mí me recordaba, al verlo ya así trazado, al tópico del Homo Viator, el hombre que va a lo largo de su existencia avanzando por un camino que lo conduce hasta, ya sabemos dónde es ese hasta, y si os dais cuenta, justo en la solapa que corresponde a la fotografía del autor, esa línea de veintitantos caminantes que va apareciendo de una manera recta, de repente adopta un giro, un quiebro, y nos encontramos con una figura que comienza a derrumbarse. Si vemos eso, habéis leído la novela, pues ya os podéis imaginar que ahí hay una clave. Siempre estas
portadas pues son obra, ¿no?, de los diseñadores gráficos con que cuentan las editoriales. Esta ilustración, como pone donde figuran todos los datos del ISBN, copyright, etcétera, la ilustración corresponde a Eva Mater, que es la diseñadora gráfica del grupo Anagrama, pero se dice a partir de una idea de Juan Tallón. Y eso es importante, porque ha intervenido el autor para reflejar de algún modo, ¿no?, lo que él querría también transmitir de un modo visual con ese inicio, ¿no?, de un descenso que de algún modo ya nos está disponiendo a averiguar lo que ocurre en la propia obra. Bueno, como ya hemos tenido hace 3 años una sesión dedicada a Juan Tallón, ahorro, ¿no?, algunos de los datos. Estamos ante un autor gallego, nacido en un pueblo, Vilar de Vos, Ourense, del que no sale nada más que para estudiar filosofía y letras en Santiago. A mí me interesa la casualidad que se ha producido, porque la semana pasada nos estábamos ocupando de Isaac Rosa, nacido en el 74, Tallón nace en el 75 y Sara Mesa, de la que nos ocuparemos de aquí a 2 semanas, en el 76. Es decir, son los años, como os indico ahí, fundamentales, ¿no?, de la transición, puesto que en el 75 es cuando muere Franco, ¿no?, y de algún modo es cuando se produce, ¿no?, ese gran cambio, ¿no?, que va a tardar tanto en consolidarse en la sociedad española, ¿no? Pero estos son los autores que de algún modo, como decíamos, están dando cuenta. Hoy no está aquí Clara Pablo, que hablará de Sara Mesa, de los efectos que esa crisis de 2008 va a causar en un conjunto, ¿no?, en un conjunto de generaciones, no ya en una sola. Bueno, estamos también con Rosa, perdón, con Tallón, que como os pongo aquí, es un autor que comparte con Rosa no solo algunos planteamientos, sino también haber trabajado como periodista. Y es curioso porque habréis visto que el protagonista de Mil Cosas es subdirector de una revista, ¿no? Así que ese mundo interior, ¿no?, de los diarios, sobre todo ese frenesí, ¿no?, que puede provocar un día de cierre, que es en el que nos encontramos, pues seguramente él lo habrá vivido de una manera directa. Si vamos a las novelas, no solo las 4 que hemos comentado antes, previas a su incorporación al sello de Anagrama, en castellano, publica en el 2013 El váter de Onetti, escribió en gallego Fin de poema, que se tradujo en 2015, y Salvaje Oeste, pero ya Rewind aparece en Anagrama. Os he traído aquí un ensayo del que no se habla mucho, pero que es fundamental para conocer a Tallón, Libros peligrosos, publicado en 2014 por Larus. Gira en torno al valor que la lectura puede llegar a adquirir, pues, para alguien que tiene una gran curiosidad, una buena memoria, una preocupación de estar continuamente documentado sobre las materias más diversas. Tallón piensa que la lectura es una experiencia vital, provocadora, como os indico, y hay una entrevista que ha aparecido hace poco, en este mismo mes, el 6 de febrero, en El País, realizada por Berna González Harbour, en su serie ¿Qué estás leyendo? Es una serie mensual que en este caso se dedicaba a Juan Tallón, y entonces él, bueno, buena parte de los títulos que figuran aquí en esta monografía, él los va explicando, los va recomendando, va dando las razones por las que no esos títulos son importantes. Pero si habéis leído la novela, habréis visto que hay una continua recurrencia, a veces intertextual, a títulos y a autores. Entonces, Tallón se caracteriza efectivamente por armar novelas que tienen una arquitectura narrativa muy diferente, pero todas ellas comparten el hecho de que están basadas en una documentación muy rigurosa y que podemos reconocer precisamente a través de estas menciones cuáles son las lecturas que las van alimentando. Ya es curioso que en esta novela
sea Anne, la mujer, la lectora, ¿no? que tiene siempre un libro entre las manos y cuando va en el autobús pues no pierde ocasión de observar qué es lo que están leyendo los demás, ¿no? Tiene además pues unas claras inquietudes por conocer a escritores. De hecho, todas las referencias, menos una que se hace a John le Carré, como os pongo, el jardinero fiel que la evoca a Travis porque, en fin, se le queda grabada una frase, todas proceden o giran en torno a la figura femenina de la protagonista. Ella va leyendo esa novela que os he puesto aquí, de Ryu Murakami, azul casi transparente, le cuenta un poco de qué va el argumento a Travis, que no tenía ni idea. Es una novela que tiene una una violencia interna, ¿no? En un grupo de jóvenes que de algún modo, bueno, pues viven en una situación marginal. Y bueno, luego hay otras obras que se mencionan, El brazo de Pollock, de Hans von Trotta. Aquí Anne recuerda cuando coincidió con Julian Barnes en un ascensor en Londres. Ella tenía una amiga llamada Martha que estaba haciendo una tesis sobre George Perec, que es un autor de cabecera, según le cuenta a Berna González Harbour, Juan Tallón, sobre los finales de la novela. A mí me parece que eso es muy importante por lo que ocurre en buena parte de la narrativa de Tallón, fundamentalmente en esta obra. Se habla también del Domingo de las Madres, de Graham Swift, y luego hay una referencia intertextual que es también muy valiosa. Eloy Tizón, un autor que solamente ha publicado misceláneas de cuentos, nacido en el año 64. Anne, cuando sale del trabajo, va bueno, está pensando ya en que al día siguiente van a salir de vacaciones y recuerda ese cuento. Eloy Tizón, que tiene un cuento titulado Los horarios cambiados, en el que la pareja de protagonistas representa el cielo y la noche en eso de hacer maletas. Es decir, son como Travis, que es alguien, ¿no? que vive en el minuto, ¿no? Y que no es capaz, ¿no? de llevar un rigor, ¿no? en las cosas que tiene que hacer. En cambio, Anne sí que obedece a una estrategia de tiempo más cronometrada. Bueno, es importante, ¿no? Esta cita que se ofrece ya casi al final de la obra. Bien, yo os traigo aquí una propuesta de lectura que luego podremos plantear si queréis en el debate. Es decir, yo empecé leyendo esta novela y si os queréis que os diga la verdad, pues no me estaba gustando nada, ¿no? Me parecía una novela simple, anodina, una novela costumbrista, ¿no? Lo pongo ahí en el nivel literal, ¿no? Y decía, bueno, ¿y a cuento de qué viene el describir que si va a comprar pañales, que si van luego a comprar la cena, que si van luego a casa, que si no parece que esté sucediendo nada? Es decir, me faltaba una sustancia narrativa, pero es que es una novela trampa. Es decir, cuando yo llegué ya al final de la novela, dije, claro, por eso pasan tales y cuales cosas y se cuenta esto y lo otro, ¿no? Y entonces, tirando de la teoría de los sentidos, que es muy útil pues, para analizar obras medievales, también de los siglos de oro, claro, me di cuenta de que esta novela tenía un nivel literal, que es donde está escondida la trampa en la que cae el lector, como cae la figura esa que está a punto de precipitarse ya en el vacío. Entonces, efectivamente, es la vida de una joven pareja absorbida por sus trabajos y que están pensando continuamente en que al día siguiente se van a marchar de vacaciones a Escocia, ¿no? Y si te quedas en eso, dices, bueno, no parece que eso tenga mucho fundamento para poder construir una novela. Pero luego te das cuenta de que hay un nivel alegórico, simbólico, como queráis, porque hay una red de presagios. Hay encuentros extraños, hay figuras secundarias que adquieren relieve, hay un par de agresiones que sufren los personajes y todo eso genera, en fin, una amenaza, ¿no? Algo puede
turbar esa promesa de felicidad que la pareja junto a su hijo quiere disfrutar al día siguiente. Y luego, aún, yendo un poco más abajo y viendo las entrevistas, yo estuve asistiendo también, además, en la librería Rafael Alberti, aquí en Madrid, a la presentación del libro por parte de Juan Tallón, me di cuenta de que nos encontrábamos ante un formato puro de novela de tesis. Es decir, Juan Tallón la escribió para demostrar una tesis, y es el modo en que el ser humano acaba perdiendo su identidad si se deja dominar por todas esas tecnologías que básicamente, como vemos, están en la mano, las llevamos en la mano, es el móvil, y que llegan y acaban por deshumanizarlo. Entonces yo voy a proponer un análisis de la obra ajustado al desarrollo que acabo de fijar ahora aquí. Efectivamente hay escenas costumbristas, ¿no? Escenas que si no piensas que va a ocurrir algo, pues te parece que te están sobrando, porque es la vida, la rutina de la vida de una pareja. Travis sabemos que tiene 35 años porque él lo menciona al principio de la obra cuando se encuentra un grupo de chavales en el Carrefour Express, a donde ha ido a comprar pañales, y Anne. Ambos están devorados, sobre todo Travis, por las mil cosas. Claro, el título está muy bien elegido porque ese núcleo, mil cosas, lo tenemos nosotros casi asumido como frase hecha, ¿no? Y muchas veces, uy, tengo mil cosas que hacer, no, lo siento mucho, no cuentes conmigo, ¿no? Es parte de una frase propia de una disculpa. Y aquí aparece, además, en páginas casi consecutivas, Travis se queda dormido en el sofá, se despierta, ¿no? Y dice, no, haberme despertado. Y le dice la mujer, tienes mil cosas en la cabeza, necesitas descansar, por eso no te he despertado. Y me gusta verte dormido. Por supuesto, él enseguida dice, sí, pero luego ya no me voy a quedar dormido cuando vaya a la cama, que esto, que lo otro. Y efectivamente así sucede, ¿no? Padece insomnio, entra en la cama, entra en el bucle de pensar que no va a pegar ojo, segundo texto, y que mañana tiene mil cosas por hacer. Recados, reuniones, llamadas, más las que surjan, porque siempre aparecen imprevistos, desagradables de la nada, los días de cierre. Entonces, aquí aparece, ¿no?, ya encajado, ¿no?, el título, como vemos, en una secuencia que está fijada fundamentalmente en el protagonista masculino. Es una pareja que parece que cuentan con un niño pequeño que no ha cumplido aún un año, le falta muy poco para cumplir un año, y evidentemente pues exige cuidados, ¿no?, atenciones, pero tienen como se ve al principio, unas tareas pues bastante bien cronometradas, ¿no? Porque el marido, Travis, se ocupa de llevarlo a la guardería, luego marcha al trabajo, vuelve a casa de noche, como sabemos cuando empezamos a leer, y Anne, a la que encontramos ya en casa con el niño, pues lo recoge, lo lleva a casa, le da la cena. Es cierto que los dos están en trabajos muy exigentes, ¿no? Porque cuentan además con jefes que de algún modo tiran de ellos, y además con algunos compañeros que no son de fiar. En el caso de Anne, como si lo habéis leído, lo habréis sabido ver, ¿no? Además, en el caso de Travis, aunque es subdirector de la revista, pues él tiene muy claro que es el peor de los puestos que le podía tocar, ¿no? Porque el ser segundo de a bordo, como llega a decir, lo único que le hace ser, como dice, es el pringado, ¿no?, al que le vienen todos los problemas y todas las situaciones que en un día de cierre son mucho mayores. Así empieza la novela, ¿no? En realidad, lo que es el conjunto de esas 18 horas más o menos, no pueden llegar a calcularse de una forma cierta en que dura la acción narrativa, se reduce a 3 secuencias. Travis regresa a casa, lleva los pañales, la cena, se tumban en el sofá, Anne lee, él se duerme, como acabamos de decir, se acuestan, vale.
Punto. Primer núcleo argumental. Segundo, se despiertan. Primero Anne, prepara la ropa del niño, va al autobús. Travis se levanta una hora más tarde con el niño, empieza a atender mensajes en el coche y luego ya la jornada de trabajo de cada uno de ellos, con los incidentes a los que antes remitíamos. Anne es acosada por un compañero llamado Oscar Manso, mientras que Travis tiene que lidiar con un colaborador que ha sido infiel al compromiso que había adquirido de publicar con ellos un reportaje para el que, en fin, que se lo habían encargado, ¿no? Pero que como le pagaban una miseria, pues ha decidido quitarlo de la revista. Pero bueno, la novela empieza así. Y yo digo que quienes hayan llegado al final de la novela se habrán visto urgidos de comenzar a leerla y se habrán dado cuenta de qué manera este arranque lleva ya consigo presagios. El viejo Mitsubishi Lancer marca 36 grados de temperatura a las 10 en punto de la noche. Eso lo digo yo. Justo cuando Travis enfila la calle Doctor Fleming en tercera. Suena The White Stripes a todo volumen. Ya no es exactamente de día, pero no se ha formado todavía la noche. Es la hora hipotética. No se ve el sol en el horizonte, aunque queda su eco, asfixiando a la metrópoli de calor. Dentro del vehículo repiquetean muchos ruidos distintos, roncos, finos, crujientes, fantasmas, que proceden de no se sabe qué piezas y rincones. No funciona desde hace una semana el aire acondicionado y en el habitáculo se respira un calor enlatado. Es un calor dentro de otro calor, más enfermizo cuanto más interior. ¿Escribiría Juan Tallón este arranque ya habiendo terminado la novela? Es decir que, como podéis ver, aquí ya hay muchas situaciones que luego se verán realizadas, pero no vamos a decir absolutamente nada más. Bueno, como os decía, uno va leyendo y se encuentra pues con unos hechos muy simples, ¿no? Para mí, a mí me iba defraudando un poco ese desarrollo porque yo decía qué sentido tiene el perseguir a Travis y a Anne en sus idas y venidas del trabajo a casa, a la guardería. Travis ya sabemos que conduce, Anne va en el autobús, el bus 97, llega puntual. El aire acondicionado altísimo se le clava en los hombros al entrar. Ella llega, saca su novela de Ryu Murakami, pero no llega a leerla porque, bueno, ve que otras personas pues llevan otra novela, curiosea, se interesa. Fijaos el último párrafo. Anne advierte el movimiento de labios y manos y pausa la música en su teléfono para cotillear la conversación. Era la de Hans von Trotta, esa novela. Entonces, ¿en qué consiste la trampa que nos tiende Juan Tallón para caer, como cae esa figura en la solapa? Pues justamente en esto, en que nos está entregando unas situaciones muy sencillas de asimilar, de entender, ¿no? Cualquier receptor, pues incluso puede quedarse defraudado, ¿no? En sus expectativas por lo que está leyendo. Parece que no pasa nada, pero la voz narrativa es muy rara. Y lo es aún más cuando vemos los ejes de tiempo y de espacio que traza y que desde luego son los que van desarticulando cualquier apariencia de normalidad en el texto narrativo. Ya para empezar es una voz, un narrador en tercera persona, un narrador heterodigético, pero que está tan cerca, tan metido en la conciencia de los personajes que asume, es decir, solamente hay estilo directo cuando hablan entre ellos, ¿no? Pero hay frases del pensamiento del personaje que están metidos, insertados en la voz del narrador. Es el modo más claro de poder reflejar el peso de la rutina, del agobio diarios, ¿no? Que va quedando en cada uno de ellos.
a pesar de ese cansancio, es una pareja que siempre procura encontrarse, comentarse, ¿no? Todos los incidentes que les han ocurrido en su día a día, comparten, ¿no? Las preocupaciones por el hijo pequeño que tienen, y ambos están con la ilusión de que al día siguiente, porque los cogemos por la noche, cuando se levantan ya, al día siguiente marchar, terminar los preparativos del viaje. En Escocia ya están mirando siempre la temperatura, sobre todo Anne, pero esa es, ¿no? La circunstancia. Llegarán a marcharse, podrán salir de esa ciudad tan oprimente, en donde se encuentran totalmente absorbidos, ¿no? Por toda una serie de signos, en donde parece que todo está a punto de estallar. Esa es la pregunta, que ya a medida que vamos leyendo la novela nos va entrando la preocupación al seguirlos. Por ejemplo, se levanta Travis, Anne se ha ido de casa, le ha dejado preparado la ropa que le tiene que poner y la muda que tiene que llevar a la guardería, y van, y ya Travis se levanta agotado por las mil cosas, ¿no? Decir, vámonos, es una cosa, y otra bastante distinta, casi opuesta, irse de verdad. Pero al fin sienta a Iván en la silla, abre la puerta de casa. Antes de cerrar, estudia el recibidor. Se le va a la vista la bandejita en la que dejan las llaves al entrar y distingue el sobrecito con las fotos que se hizo ayer para renovar el documento de identidad. Ya tiene que estar recogiéndolo, dice, tengo que ir, tengo un amigo, un conocido que me ha hecho un hueco, no puedo dejar de ir. Bueno, ya se le mete, ¿no?, en la cabeza una preocupación que en ese momento no llevaba. Un poco más abajo. En todo caso, con el día de cierres en ciernes, ni ir a correos, porque tenía que recoger un paquete, ni ir a la comisaría le viene demasiado bien. Pero recurre al mantra de estas fechas. Falta un día para las vacaciones. Pero ¿qué día? El Everest. El narrador está tan metido en la conciencia, a lo mejor está asumiendo, ¿no?, algunos pensamientos fugaces, ¿no?, que cruzan la mente del personaje. Al fin sale, llama al ascensor, entran, bajan al garaje, está todo lleno de verbos, lógicamente, porque hay que transmitir, ¿no?, esa idea de un dinamismo ciego que mueve a los personajes. Todo listo, respira hondo y al expulsar el aire advierte que falta algo: la bolsa con la muda, los pañales y el tupper del puré de frutas. Casi pide socorro. Claro, nos imaginamos, ¿no?, al personaje que tiene que subir otra vez, que se da cuenta de que los minutos van en su contra, es decir, es ese sufrimiento agónico, ¿no?, de querer atender a todo y al final, pues verdaderamente no poder atender a nada. Como os he dicho, un eslabón narrativa, el eje de tiempo que parece muy bien calculado, ¿no?, porque continuamente se van dando referencias. Sabemos que el reloj del coche marcaba las 10 de la noche, las 22 horas. Es verdad que el sol todavía no se había puesto, pero no olvidéis que Juan Tallón vive en Galicia, en Orense. Entonces, lógicamente, allí hasta anochece más tarde, ¿no? Es que yo me lo quedé pensando, claro, los que vivimos aquí en Madrid, pues decimos, bueno, en pleno verano a las 10 menos cuarto ya el sol ni lo vemos, pero cuando vamos a Galicia nos damos cuenta de que hay más tiempo, ¿verdad? Así que es lógico que eso corresponda a una apreciación. Y desde las 10 de la noche hasta la media tarde del día siguiente. No se precisa mucho, pero tiene que ser más o menos entre las 4, las 5, las 4:30, podríamos llegar a decir. Comentábamos hace 2 semanas las buenas noches de Rosa, y yo os indicaba que los capítulos alternos tienen unas marcas horarias que permiten seguir ese mecanismo de reloj
de esa noche en la que el narrador pues va recordando la relación que mantiene con la mujer durmiente con la que ha congeniado. Más o menos, sin llegar a ese detallismo de minutos, etcétera, es lo que ocurre aquí, ¿no? Por ejemplo, le llaman a Anne por teléfono, es su madre, lanza un suspiro gráfico antes de decir hola. Tu padre siempre decía no llames a nadie a partir de las 10, salvo para decir que murió fulanito. Me acabo de dar cuenta de la hora que es. A estas horas siempre me parece temprano y tardísimo, dice su madre, que tiene lo que han llamado la delirante costumbre de empezar las conversaciones telefónicas por la mitad. Bueno, tenemos, en fin, ya al menos una referencia horaria para construir ese vértigo temporal que atrapa a los protagonistas. Si habéis leído la novela habréis visto que no hay capítulos numerados, ¿no? Que hay secuencias marcadas por el cambio de página. Yo sí me he preocupado por ir señalando el número de secuencias que Tallón nos entrega, son 19. Y lo he hecho sobre todo con el objeto de seguir ese deambular de los protagonistas por ese escaso margen temporal que se les concede. Habréis visto que hay una alternancia de secuencias, puesto que están separados, menos en la secuencia cuarta y quinta, que es cuando llega Travis con la cena, y luego cuando se despierta en el sofá, se supone que se acuestan, el resto del tiempo están separados, ¿no? Por eso he marcado a Travis con subrayado y Anne en negrita. Y he marcado en negrita el paso de las horas según se van dando. Es decir, las 10, ya lo hemos visto, cuando Travis se despierta en el sofá son las 12, se van a acostar, Travis no se puede dormir, ve que son las 3 en el reloj, Anne se despierta a la primera, dice que tiene que coger el autobús de las 7:20, que han pasado 5 minutos, 7:25, y así seguiríamos, ¿no? Travis se despierta más tarde, da instrucciones para cerrar la revista a las 8:30 y tiene ya todo preparado para salir de casa con Iván a las 9. Una hora antes había llegado Anne al trabajo, a su cubículo. Fijaos que os he marcado en amarillo las dos agresiones que van a sufrir los protagonistas. Ramón Valladares, que es ese colaborador que ha sacado, bueno, no lo ha sacado, ¿no? Porque aún pretendía que se lo publicaran también en la revista en la que trabaja Travis, pero bueno, que ha publicado en Mundo Diario el reportaje que había preparado para ellos sobre Viena, y luego el acoso que sufre Anne por parte de Oscar Manso, que le provoca una reacción airada. Bueno, luego hay otras horas, 9:30, 10:30, 12:30, como vais viendo, las dos se repite por 2 veces en la secuencia 16, porque Anne tiene que ir al despacho de su jefa, Paula, para, en fin, para una situación bastante desagradable, porque todo se había vuelto en su contra, y Travis tiene que salir con la directora de la revista hacia el restaurante. Luego ya el tiempo se nos va un poco deshaciendo. Se supone, porque cuando está en el despacho de la directora, dice, me quedan 2 horas para salir del trabajo. Así que sale a las 4, coge el autobús, sigue leyendo, piensa en Iván, al que va a buscar, y Travis está en la comida y recibe una llamada de Anne, que tiene que ser en torno a las 4:30, 5, como os digo. Punto. El eje de espacio es aún más desestabilizador, porque estamos ante la metrópoli, veíamos, ¿no? Es un entorno urbano. Y decimos, oye, Juan Tallón parece que imita a Galdós, en cuanto que es que nos va dando una serie de referencias sobre el nombre de las calles por las que van avanzando, sobre todo Travis con el coche, con su Mitsubishi, y dices, a ver, ¿a qué ciudad corresponde esto? Y además la trampa
Porque caemos en ellas que dice Doctor Fleming, la primera calle. Claro, yo pensé Madrid, ¿no? Pero luego vi el resto de nombres de calle. Dije, no, estas calles no son de Madrid. Canterbury, Melville, Kepler, Moctezuma, Rosa Parks, Selva Negra. Bueno, así hay un montón de calles rarísimas, ¿no? Y digo, a ver si van a ser calles de Orense. Y entonces me cogí el callejero de Orense y vi que había un Doctor Fleming. Y dije, pues ya está. Las otras estarán también, ni una sola. Por supuesto, el Corte Inglés está en todos sitios, el Carrefour Express está en todos sitios, pero no una tienda que se llama Super Sport, no un Mundo Diario, no un restaurante Sarabunde, que es donde tienen la comida de trabajo el equipo de Travis con el consejero delegado. O sea, es una ciudad inexistente, que no podemos situar en ningún mapa. A lo mejor alguno ha tenido más suerte que yo. También me he preocupado por ver el bus 97, la calle Soria. Lo único que he visto es que la ciudad se va deshaciendo. Fijaos cómo, por ejemplo, cuando va avanzando en el coche, dice la ciudad se derrite. Mira al frente, se derrite el asfalto y quizá los neumáticos de los automóviles y más allá la línea que une el cielo y la tierra. Y es por la mañana, primera hora. Luego, cuando sale a andar, van al restaurante, huele a gasolina y el sol ablanda el horizonte. Travis mira a lo lejos, a los edificios del final de la avenida Marco Aurelio, vete tú a saber, y allí el paisaje ondula como el agua de un lago, ¿no? Son como estos espejismos del desierto, deja de ser algo fijo y sólido. El calor convierte a la gente en pedazos. Y lo mismo le pasa a Anne, no lo leo ya, cuando sube con Cristina a la terraza de la compañía en la que están trabajando y ven enfrente a la gente que salen de un aparcamiento, de un after subterráneo y que van como ciegos porque la luz los ha cegado, ¿no? Y ostras, parecen vivos, me pongo en su lugar y siento vértigo, es un calor que oprime, ¿no? Que arrebata cualquier signo de vida, ¿no? Como podéis ver, una ola de calor que se va cobrando víctimas, ¿no? Y ahí vamos, al nivel alegórico, esos presagios que vamos viendo que van aumentando progresivamente. A mí ya de entrada, porque siempre me fijo mucho en ese detalle, los nombres de los personajes no me cuadraban. No me cuadraba que Travis tuviera ese nombre, el personaje masculino. Anne, vale, personaje femenino, no creo que haya muchas Anne en España, pero es que el resto de personajes que los rodean, todos llevan personajes normales. El acosador Oscar Manso, la amiga Cristina, Gabriela la jefa, es decir, no hay nadie que tenga un nombre raro. Y además es curioso porque cuando una de las llamadas que atiende por teléfono, lo habréis visto seguro, que le piden que vaya a una mutua de salud a hacerse un reconocimiento y una analítica, preguntan por Andrea Traviso. O sea, Traviso tiene que ser el apellido. Y sin la O se le llama Travis, salvo que sea un nombre compuesto, no lo sé. Dice, soy yo. Andrea ya es un nombre raro para varón aquí en España, pero la madre le llama a su hija y le dice, ¿te acuerdas de Andrea? Te tienes que acordar, han ido a su cumpleaños. Entonces, hay un nombre que coincide con el del protagonista. Luego está esa distopía urbana, para mí claramente fijada, con ese tiempo tan reducido, con esa ciudad que es imposible de reconocer por la ola de calor, ¿no? Todos se hacen eco de la ola de calor. Ya van 38 muertos a lo largo del país y más que va a haber. Cuando se levanta, ¿no? Y piensa en el día que le aguarda. Y luego también tenemos como presagios esos problemas de salud que cercan a los protagonistas, problemas de salud a su entorno familiar, comenzando por Anne. Porque Travis se queda frito en el sofá, ¿no? Se ha puesto una serie, pero cae rendido enseguida, mientras que Anne sigue con su lectura de la novela de Murakami, Azul casi transparente, y mientras va leyendo se mete la mano hacia la axila y
con una mano se palpa una axila, ha vuelto a salirle un bultito, y si lo roza siquiera, le duele, se le pasará, se dice. Bueno, pero aquí hay un signo de que hay algo anómalo, ¿no? Y un bulto en una axila, pues dispara, como podéis saber, todas las alarmas, ¿no? La enfermedad de Travis, entre comillas, es el insomnio, ¿no? Cuando se despierta enseguida. Esas relaciones familiares ambiguas, ¿no? Porque el padre lo llama con una cierta prevención, no te preocupes, hijo, no pasa nada, y están yendo en taxi a urgencias, ¿no? Y luego habla con la madre porque la van a internar, ¿no? Pero Travis no quiere implicarse. Anne con su madre mantiene un trato bastante, como os indico, displicente, sobre todo porque le ha pillado en un mal momento y Van se ha despertado ahogado por el calor. Y Anne lo ha cogido y se siente ella misma muy nerviosa, ¿no? Toma de la cuna al niño que llora más fuerte, no puede contarle a nadie hasta qué punto la irritan sus gritos. Odia cuando se pone a chillar irracionalmente. Algunas veces tiene que decirse a sí misma que es su madre y que no puede albergar esa furia. Cuando llega a ese extremo se siente asquerosa, lo peor del mundo. Está harta del niño, pero claro, es su hijo, es su madre, ¿no? Ya hay muestras, ¿no? De un gran cariño hacia el hijo. Y luego están las relaciones laborales, que son frágiles, que son también inquietantes, porque Travis, que es el segundo, pero oye rumores de que va a haber despidos o recortes y ya le tiembla todo. Anne está muy insatisfecha con el trabajo, lo va a estar mucho más por el acoso que sufre ese último día antes de marcharse de vacaciones, y por eso mismo cuando habla con Cristina va a anunciar, ¿no? su deseo de marcharse. Pero es un trabajo muy deshumanizador el de Anne. Trabaja en una compañía eléctrica y atiende llamadas de clientes, ¿no? Que una se las trae, pero en fin, no tenemos tiempo para comentar todo, ¿no? Quería saber si le iban a dejar de cobrar la luz una vez que se hubiera muerto, ¿no? Que como vivía sola, pues que a ver qué pasaba en ese caso, porque una vecina, en fin, ya lo habréis leído, ¿no? Anne, para intentar escapar, para humanizar su sitio de trabajo, había construido dentro del cubículo, lo tenéis ahí, un paisaje artificial con fotos y con recortes, recortes que le habían llamado la atención. Uno de Jaibois, porque también es gallego, ¿no? Y es muy amigo de Juan Tallón. Bueno, como os decía, por causa, ¿no? de ese acoso que sufre de Oscar Manso, ¿no? Que pasa a su lado, se inclina, le roza el lóbulo de la oreja y le elogia el vestido, le sonríe, ¿no? Como diciendo, yo soy aquí el guapo, ¿no? Del cotarro, aquello le enfurece a Anne de una forma tremenda. En fin, ella de algún modo está harta de ese trabajo, ¿no? Le dice, está mordiendo el sándwich, le dice, perdón, creo que este verano voy a pensarlo más seriamente que nunca. No sé si quiero seguir en este sitio. Parece que la vida nunca está hecha y haya que hacerla continuamente. Esta es una observación muy importante para ir pasando cabos, ¿no? De lo que poco a poco puede llegar a ocurrir en la novela. Luego habréis reparado en que yo solamente he sacado dos, pero hay muchos personajes que se van colando por la novela y dices, ¿qué pintan ahí? ¿No? Y parece que se han dejado caer, ¿no? Son seres, son situaciones anómalas, ¿no? Cuando Travis aparca el coche en esa calle del doctor Fleming que sí que existe, lo primero que ve delante de sí es en un banco sentada a una señora que tiene que estar sufriendo por el calor que hace en ese momento. Y luego, cuando no le han abierto la farmacia, en fin, tiene una situación muy violenta, se acerca a la señora para intentar ayudarle. Y la señora le dice, con un solo gesto, la mujer le pide que se vaya, que no le importune, que no le gustan los desconocidos, aunque tengan muy buenos modales. Es decir, es alguien una persona borde, ¿no? Que se encuentra. Y lo mismo le sucede a Anne cuando sale del trabajo, ya por fin por la tarde, y se encuentra en la parada del autobús a un señor que está
fumando un cigarro tras otro. Y cuando sube al autobús, lo ve ahí y sigue en la misma actitud. Y dice, seguramente este señor será otra de las víctimas de la ola de calor. Y recuerda, ¿no? Un suceso de su pueblo, de un personaje conocido de su padre. Bueno, vamos a lo que a mí me importaba fundamentalmente, ¿no? Que es descender, guiados por estos presagios, a lo que yo creo que Tallón quería hacer. Por eso lo llamo el nivel moral. Es decir, es una novela escrita, además se lo dice, en 2 meses. Estaba escribiendo una novela. Si veis la entrevista, lo dejo también en el Alberti, si veis la entrevista que le hacía Berna González Harbour, antes de que desglosara las lecturas que él consideraba básicas en su formación de escritor, hablaron de esta novela, que era la última, claro es, y él lo dijo, dice, estaba escribiendo una novela, la tuve que parar, y me puse a escribir esa novela en 2 meses. Además decía, y en las Navidades, madre mía, las Navidades, es que ¿quién no aguanta las Navidades? Se quejaba muchísimo, ¿no? por ese tiempo perdido. Entonces, tanto en la presentación de Alberti como en la entrevista de Bernardo González Harbour, él daba una clave. Es decir, podemos considerar el móvil, el teléfono móvil que llevamos todos en las manos, como verdaderamente el protagonista de la novela. Porque todo va dependiendo del móvil, todo lo que ocurre desde el principio hasta el final. Y es que os he sacado 2 textos. El primero, en el que se usa el móvil, tiene el embrague pisado cuando suena el teléfono, responde sin ganas, y por qué no hacerlo le provoca siempre ansiedad. Era un señor que se había equivocado, ¿no? El que quería alquilar un apartamento, ¿no? La novela empieza, ¿no? De guasa, como podéis ver, porque Travis se acaba riendo a carcajadas, aunque no tenga muchas ganas, y cuando están en la cena y él ya se queda tranquilo porque ve que no lo van a despedir como sospechaba, Travis toma el suyo, su teléfono, con calma, son los postres, que ya es milagro, y descubre 6 llamadas perdidas de Anne. Ya no se extraña, sino que se alarma. Es decir, arranque y final de la novela con el móvil en la mano, como podéis ver. Por eso indico que el móvil nos tiraniza. Es decir, Tallón decía, se te van las manos solas al móvil. Lo he puesto entre comillas porque es una frase suya, sacada de las entrevistas. Teléfono y tiempo son las 2 palabras más repetidas de la novela. Entonces, eso es lo que buscaba. Aquí tenéis, ¿no? Lo de la entrevista de Bernard González Harbour, cuando sale en El País, dice Juan Tallón, yo leo peor, veo el daño que me hace el teléfono. Es decir, que ha perdido atención lectora, porque aunque está leyendo, está con el móvil, pendiente de si le entra un mensaje, de si le entra WhatsApp, de si le entra tal. Es decir, es esa ansiedad, ¿no? Y sobre todo, claro, los que tenemos ya, tenemos que muchísimos años, no lo hemos conocido así, ¿no? Pero hay que fijarse en las generaciones jóvenes, ¿no? Esa dependencia absoluta que se establece. Bueno, el caso es que el teléfono móvil solo sirve para generar problemas en el desarrollo narrativo, ¿no? Entonces, iba a hacer un desglose también por secuencias de las veces que tienen el teléfono en la mano y que contestan y las llamadas que reciben, ¿no? Hay una muy importante, un mensaje que recibe Anne de Oscar Manso, porque ya es un mensaje de acoso, pero que lo borra, pero ella lo puede leer, ¿no? Y luego, cuando va al trabajo Travis, lo desequilibra un correo que lee en el móvil de la compra de un aspirador porque le han hackeado la tarjeta PayPal, y aquello, bueno, pues lo desquicia. Entonces, lo que quiere hacer es aparcar el coche. El coche marca ya 32 grados por la mañana. Continúa por Selva Negra, por donde le dé la gana, porque no existe esas calles. Quizá haya un hueco en el pequeño descampado de la Marítima en el que detenerse y centrarse en una sola cosa en lugar de en decenas. El teléfono lanza el primer pitido de batería baja.
sea, está el teléfono al límite, ¿eh? Y yo creo que también es un signo de algo que va a ocurrir, que queda ahí ya presentidos. Bueno, como decíamos, hay situaciones que los desestabilizan. Aquí tengo recogido las consecuencias del acoso de Oscar Manso. Su jefa Paula Abastos le ha llamado a la mujer, a Anne, a su despacho, mantiene con ella una situación también muy tensa, es una figura muy borde. Y le dice, oye, ha venido un compañero tuyo y te ha acusado de que has ido con insinuaciones a provocarle, cuando lo que había ido era a pararle los pies de una manera muy seria, amenazante. Lo que pasa es que este Oscar Manso tiene muchas conchas, más conchas que un galápago, como decimos, y se precave y dice, antes de que se levante esta, voy yo y la denuncio por acoso a ella, ¿no? Y la acosada se convierte en acosadora, ¿no? Entonces, bueno, es una situación, entonces, claro, es algo que le quiere comentar a Travis, pero no quiere hacerlo por teléfono, ¿no? Esto es importante porque hay situaciones en las que el teléfono parece que quiere dejarse de lado. Y lo mismo le ocurre a Travis, que coge todas las llamadas y de repente coge una y dice, no me lo puedo creer. Dice como todo saludo, es Ramón Valladares. Travis, tío, Travis, ya sé, ya sé, ya sé. Valladares. No, Travis, no, déjame hablar, en serio, tengo que decirte la verdad. Valladares. Y eso es todo lo que quería decirte. No sé si vais a publicar al final mi reportaje. Valladares, no. No qué, no a todo y no a seguir hablando contigo. Cuelga. O sea, hay momentos en los que, igual que Anne dice que eso no se lo podía contar a Travis por teléfono, pues tampoco puede, ¿no? Esta situación de Valladares, asumirla, ¿no? Travis. Luego, el paso del tiempo, que nos va pasando también a nosotros, se va marcando, ¿no? Por esas acciones cotidianas. Sencillamente aquí os quería poner, ¿no? Como Anne se despierta, dice, debe salir de casa a las 7:20. Antes de irse, como parte de la rutina, se asoma a su dormitorio del que no llega ningún ruido. Ve al marido y al hijo dormidos plácidamente, ¿no? Se va despacio. Pero cuando pone los pies en la calle, algo se acaba y algo empieza. Aprecia que el calor se está preparando para un día encarnizado, con más muertos. En su cabeza se prefigura como una maldición la jornada de trabajo que se le viene encima, pero piensa en las vacaciones, ¿verdad? Travis se despierta, también mira la hora en el teléfono, está lleno de mensajes, de correos, tiene que atender al niño, que prepararlo, ya lo hemos comentado antes, en cualquiera de los casos, ese agobio incide en la imagen que tienen, ya no sobre el tiempo, o sobre su propia rutina, sino sobre la concepción de la vida. Travis, más o menos en mitad de la novela, porque os he dicho que tiene 149 páginas, pues estamos más o menos en el eje de la novela. Travis dice, la vida adquiere una desagradable flojedad, ¿no? Y se deja un poco llevar, pero bueno, intenta responder a todo. Para Anne, la vida funciona a veces por acumulación de acontecimientos que se traducen en saciedad, aunque por el medio haya algunas risas y alegrías. Una ola de ira se forma en su interior. Es la secuencia inmediata al acoso que ha sufrido, se levanta, la ola de ira sigue en ascenso y va a cantarle las 40 a Oscar Manso. Lo que pasa es que nadie se entera porque ella es muy educada. Luego tenemos aquí, por ejemplo, sobre la concepción de la vida, fijaos cómo esas 1000 cosas, la habilidad que llega a tener Juan Zayón para transmitirla. ¿Y quién no ha sufrido una lista de tareas, flecos, problemas, interrogantes? Porque si antes veíamos verbos, ahora vamos a ver una sucesión de sustantivos y sobre todo una anáfora verbal. Nunca tuvo tantas cosas pendientes de hacer. Piensa solo en los recados fáciles, en que hace muchísimo tiempo que no aspira al coche, que no arregla el timbre de casa, que no escribe una triste columna, que no compra una pila de botón para un reloj, que no se hace con unas tijeras que corten, que no lleva a alfilar los cuchillos, y así sigue.
Es decir, es una anáfora sintáctica en donde se van enumerando todas esas cosas que vamos dejando para hacer pendientes, ¿no? La vida y sus asuntos lo han puesto de rodillas, la vida lo ha aplastado, pero aún pelea por recuperar el control sobre ellas. Luego tenemos otros personajes que han sabido vencer a la tiranía del tiempo, del reloj o del móvil. El tal Andrea, que se llama como el protagonista, a cuyo cumpleaños habían ido los padres de Anne, le han regalado un reloj, y él, desde joven, nunca ha querido llevar reloj en la muñeca. Si le preguntabas por qué, respondía que el reloj te recuerda sin parar que es tarde o que es temprano. Diríamos, bueno, pues lo mismo, el móvil, ¿no? Eh, Luego hay un compañero de Anne, que es el Jeta, se dice así en la novela, tienen que contestar por teléfono, pero él lo tiene descolgado y se ocupa de hacer tonterías en el cubículo. Y luego hay una figura femenina muy interesante, Marta, una ex amiga de Anne, que ha abandonado la novela de George Perec sobre los finales de la novela, y le dice a Travis esto, dice, los empeños deberían admitir solo un número prudente de intentos. Es loable querer mantener el orden en casa, responder los emails, hacer dieta, aparcar a la primera, llegar puntuales a las citas, otra anáfora verbal, ¿no? Con infinitivos, pero hay que saber abandonar, dejarlo para otra ocasión, incluso para otra persona. O sea, hay figuras que no viven como los protagonistas, ¿no? Y que saben reaccionar ante esos hechos. Entonces, por eso yo os digo, ¿no? Ya no me voy a detener más. Estamos ante una novela de tesis. Este es un nuevo modelo de novela de tesis, como las novelas decimonónicas del realismo y del naturalismo, del prerrealismo, que se escribían para intentar demostrar algo. Parece que lo que se busca es que el lector asimile esas interferencias del paso del tiempo, ¿no? En la vida de los personajes. Digo esto porque hay muchos pasajes que a mí me han chirriado, que van empañando la objetividad de la novela, porque dices, eso no lo piensa el narrador, eso lo está pensando Tallón. Es decir, Tallón le ha dado un empujón al narrador y nos está colando un pensamiento suyo, como ocurre en este texto. En la guerra que divide al mundo entre quienes planifican y quienes improvisan, el narrador no pontificaba de esta manera, ¿no? Ese sería un pasaje, ¿no? O, por ejemplo, que tengamos referencias metanarrativas, ¿no? Cuando Travis está pensando en lo que significa ser subdirector. Mantiene que los personajes secundarios son secretamente los verdaderos héroes. Para mí esto era una clave, ¿no? Para esos personajes que os he mencionado otros y alguno más que me he dejado en el tintero, pero que permiten ver que hay otra modalidad de vivir distinta a la de Travis y Anne, ¿no? Que está regida por el trabajo, por el móvil, por la rutina del autobús, del coche, de llegar, de no llegar, etcétera. Tenemos una conversación que tiene, bueno, Travis, ¿no? Que está revisando los artículos, tiene una llamada, no la quiere atender y dice, hace poco leyó un estudio que cifraba en 2.617 las veces que los estadounidenses tocaban sus teléfonos cada 24 horas. La maniobra empapalla el cerebro y el dispositivo, su peso, forma, alma. Os dais cuenta que es el teléfono móvil, ¿no? El objeto fundamental sobre el que la novela está girando. Venga, con eso saco ya conclusiones para que tengamos un pequeño debate. Como he hecho un análisis de la novela atendiendo a estos niveles, digo, es verdad que pasan mil cosas en esas 17 o 18 horas de una acción que se proyecta en un frenesí vertiginoso que mueve a los personajes entre llamadas que los sacan de quicio totalmente, y también a los lectores que lógicamente se ven obligados, ¿no?, a acompañar a esos personajes a situaciones que pueden de algún modo reconocer como propias. Pero luego está ese conjunto de presagios, de comentarios funestos, las olas de las víctimas de calor, los que se esperan que mueran en ese día y que va
avanzando inexorable a lo largo de la jornada. Y luego está la preocupación de Tallón de avisar sobre el riesgo de dejarnos encadenar a las tecnologías que parece que nos van a hacer la vida muy fácil, pero en el fondo nos la complican de un modo inquietante. Y ya la última que saco yo con la ayuda de ese muñequito que comienza a precipitarse hacia el vacío. La necesidad de releer la novela, perdón, una vez alcanzada esa última secuencia. Los que la hayáis leído sabéis que todo cambia y que si la empezáis a leer, vais al primer párrafo y la empezáis a leer, decís, claro, era por ese motivo, por esa serie de hechos o de sucesos. En fin, hasta aquí he llegado en la presentación de Mil cosas, una novela breve de 150 páginas que transcurre casi en las horas que se necesitan para leerlas y ahora pues os doy la palabra para los comentarios que queréis establecer, si la habéis leído, ¿no? Si estáis de acuerdo o no con la interpretación que he hecho, si creéis que es una novela de tesis, que es lo que a mí más me inquieta, si Tallón está buscando un nuevo mecanismo para generar una novela en la que autor y narrador, porque lo he visto en algunas reseñas de otros novelistas que se meten en la piel del narrador y nos dejan claras cuáles son sus intenciones, ¿no? Con lo cual, la supuesta objetividad en la que reposa el discurso narrativo no hacen caso de ella. En fin, os dejo hablar. Quedo a vuestra disposición. A ver, los lectores que no van a decir cómo termina la novela, pero sí, si de algún modo están de acuerdo con la interpretación realizada. Sí. Bien, nos dice que efectivamente va a tener acceso, que es sorprendente la novela, claro, y que está de acuerdo con lo que hemos dicho, que al principio parece que no va a pasar nada, pero que hay que esperar, ¿no? Como pongo aquí en las conclusiones, a llegar a la última página. Y ahí es donde, claro, y además no esperar, sino presentir que algo va a ocurrir. Eso es lo verdaderamente preocupante. María, buenas tardes, gracias, que has venido muy corriendo, ¿no? Me ha dicho Enrique. Cuéntanos. Sí, ha sido llegar y conectarnos. Pues justo venía hablando con María, él que estabas y lo he metida en visto. mil cosas y no te oímos. ¡Ay, no se oye! A ¿No ver te debe si... de funcionar el micrófono? Que debes... A ver, ¿Ahora se me oye? no, ¿por qué? No. Enrique, a ver tú. Sí, Sí. yo sí la estoy oyendo. Ah, bueno. Sí, diré Sí, con que... se la oye, Fernando, debe ser tú, ¿eh? Debía de ser yo que debía de tener bajo el volumen. Bueno, espero que se haya grabado bien, porque si no me voy a ver obligado a grabarla. En fin, lo siento. A ver, María, perdona, he sido No, yo, que no domino las tecnologías. no sé si ahora sí me oís sin problema. Sí. Ah, No sé, sí, no, lo oímos que bien. justo venía hablando con Enrique por el camino y lo he visto también en el PowerPoint y que lo decías tú, Fernando, que yo le encontraba muchas similitudes con Las Buenas noches, con la que leímos hace 15 días. Decía, Bueno, claro. quizás sí que esta es la manera de pues presentar con una anécdota muy dura que estamos abocados a vivir tantas cosas todo el rato y a tener tantas cosas en la cabeza que al final lo más importante es lo que se nos acaba, eso que se nos acaba olvidando y casi me planteaba yo de quién es la culpa realmente. ¿Es la Sí. culpa de la persona que tiene, bueno, llamémoslo el despiste, o es la culpa de
ese trabajo que obliga a estar pendiente de tantas desequilibra, cosas. desasosiega, efectivamente, sí. No vamos a decir más para que nadie tenga pistas, ¿no?, sobre el desenlace de la novela, pero evidentemente esa es una de las preguntas que nos hacemos, ¿no? La que tú ahora mismo te acabas de plantear, por supuesto, María. Y efectivamente, también Manuel Álvarez hizo una asociación con la novela de Rosa. Dice, no, si es que están hablando de lo mismo, y por eso yo quería incidir en que Rosa nace en el 74, Tallón en el 75, y Oposición no es que trate exactamente de esto, pero casi sí. Mesa nace en el 76, es decir, que los escritores que nacen en el año crucial de la transición, llegados a su cincuentena, empezándola, se están mirando atrás y se están planteando el sentido de la vida, el sentido de la existencia. Y así están surgiendo estas novelas, que se están buscando, ¿no?, con hilos, con vasos conductores. Efectivamente, María, estamos de acuerdo. Enrique, ¿querías comentar algo? Por responder a la pregunta que planteabas al final, de si esto puede ser un nuevo tipo de novela de tesis, yo no sé si mi lectura al final, con el desenlace que no vamos a comentar, se ha vuelto un poco superficial por el toque cómico que a mí me parece que tiene ese final, porque lo hablaba con mi hermana y para mi hermana no era tan cómico el giro que se da al final. Entonces esto igual también lo podríamos comentar, si nos ha resultado cómico ese giro o no, desde qué punto de vista lo hemos leído, y por lo tanto, Claro, si sea una novela de tesis o no, va a depender de cómo percibamos ese giro sí, final. No sé, te quería preguntar, Fernando, tú cómo lo has visto, sin entrar en detalles de cuál es ese giro, pero bueno, si lo podemos efectivamente, sí, comentar así sí. por encima. Sí, 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 hombre, tendría que ser un humor muy negro si admitimos que el desenlace tendría una vis cómica, ¿no? La tiene, y es muy importante la primera de las llamadas, porque Travis se carcajea, ¿no?, con el señor que le acaba diciendo, sí, que mira al mar y es un apartamento de Andorra o no sé qué. Entonces, claro, ahí sí tenemos una situación cómica que de algún modo desinfla la tensión que se acumula en esa noche también muy desasosegadora, de búsqueda de pañales y de cena, pero la dimensión cómica que se puede ver en algún otro comentario, a mí la risa se me va cayendo, ¿no?, paulatinamente a medida que voy leyendo esta novela, ¿no?, y veo cómo los personajes están tiranizados por el tiempo que tienen cronometrado minuto a minuto en su vivir diario, y por el móvil, y por el reloj, evidentemente, ¿no? Es lo que os decía. Y como a Tallón yo le he oído decir, se te van las manos solas a por el móvil. Lo dijo en Alberti, lo dice en la entrevista esta del País, de Perla González Harbour. Digo, claro, pues estamos volviendo a la novela decimonónica, pero desde otros aspectos. Es que esa búsqueda de tesis está en la narrativa de ahora, como os decía, en los jóvenes autores, ¿no?, en estos que están cumpliendo ya la cincuentena, porque lo vi en una reseña de Domingo Ródenas, me parece que era de una novela que comentaba en Babelia, dice, no, esta es una nueva novela de tesis, y dices, bueno, madre mía, a ver cómo se puede plantear una tesis en este sentido, no sé si era de Nerea Pallares o algo así. Bueno, en fin, que sería algo para investigar. A vosotros, los que estáis asomándoos a la treintena, a la veintena, tendréis ahí un buen campo de experimentación. Así que no lo veo, Enrique. Si me preguntas en ese sentido, el desenlace no. Sí, el contraste tan fuerte. Manuel, buenas tardes. Yo a ti te quería preguntar, Manuel, ¿tú has identificado la ciudad? Porque tú eres muy de detalles. Se está reconectando, me parece, porque ha dejado de estar. Manuel. Sí, ya tengo voz, Sí, ¿no? Sí, era si tú habías identificado la ciudad, porque te preocupan estos detalles. no. Precisamente lo que me daba la impresión es que esta serie de nombres de calles que mezcla,
que seguro que se pueden encontrar en distintas ciudades, no remiten a ninguna en particular. Eso Sí, nos viene muy bien en ese nivel alegórico. Es una ciudad, claro. cualquier ciudad. O sea, eso le viene fenomenal. Sí que, por cierto, calle Selva Negra, se me fueron los dedos al móvil cuando te lo oí comentar y resulta que encontré en El Ejido y en Almería. Ahí Ah, mira, en nada. Ahí bueno. también hace calor en verano. Yo la busqué en Orense, porque digo, como está en Orense y tal, y no la encontré. No, Muy no. bien. El calor que está comentando podía ser cualquier ciudad, Sí, podía ser hasta la capital, aunque las calles no correspondan. Eso no me había. Eso me dio la impresión de que era un intento de que no fuese una ciudad identificable. Era claro. cualquier ciudad. No sé si será una forma de desbarrar esto que estoy pensando, pero creo que la intención era esa. Sí. Y lo que sí que me llamó la atención, ya que se aludió antes a las buenas noches, es que sí que estoy de acuerdo, Fernando, en que esta es una novela de tesis en el sentido de que presenta la explicación de uno de los sucesos que el propio Rosa Mm, cita explícitamente en esa novela, preguntándose qué nos está pasando para llegar a esto. Y ya, esta es la explicación de lo que nos está pasando para llegar a una de las cosas muy concretas. Y luego también sí que cuando llegamos al final de la novela, el lector sabe lo que ha pasado porque lo está identificando con una noticia, que no se mm, ha conocido una sola vez, que se ha conocido más de una vez, que cita el propio Rosa en su novela. Y ya. así, a lo mejor alguien se anima, si no se ha leído Las Buenas Noches, también a poner en A leer. paralelo los dos. Pero Sí, sí sí, que sí. veía un paralelo muy grande ahí. Y oposición. Las tres novelas, como digo, tienen vasos conductores, en ese sentido. Pero es enteramente. Entonces yo creo que hay un nuevo modelo de narrativa, en la que el autor, bueno, pues plantea una tesis, porque de algún modo quiere intervenir en una grieta social, ¿no? Porque ese es el término que además se está planteando a raíz de la crisis de 2008, ¿no? Y la novela quiere de algún modo no restañar la herida, pero sí que pongamos el dedo en esa situación lacerante que nos va provocando pues el móvil, el dejarnos esclavizar, tiranizar por la tecnología. Y yo me imagino que con la IA, con la inteligencia artificial, la de novelas que se van a escribir en este sentido va a ser apabullante. Pero bueno, ahí lo tenemos. Efectivamente, Manuel, estamos enteramente de acuerdo. Gracias. De todos modos, lo de las calles tiene muy mala idea, porque es que Doctor Fleming existe en Madrid, calle que, por cierto, era de muy mala reputación, como diría el cantante francés, y en Orense. Es una de las calles principales de Orense. Y la acción narrativa de la novela anterior de Tallón pasa en Orense. Este Antonio Hitler tiene la fábrica de ataúdes o de esto en Orense, ¿no? Y de algún modo, pues el calor que hace en Orense ya sabéis que es también extremo, ¿no? O sea, de algún modo todo parecería remitir a ese mundo en el que vive Tallón, pero luego no lo es, efectivamente. A mí lo que me sacó me descuadró totalmente fue el nombre del restaurante, porque está muy bien puesto, Sarabunde, y hay muchos restaurantes que se le parecen, con lo cual la verosimilitud la gana. Y había un restaurante por Francia que estaba casi clavado, pero no era exactamente ese. Bien, ahí queda. En fin, ¿alguien quiere dejar caer? Mar y Conchi pues han emitido aquí, ¿no? Una opinión en este sentido, y, y bueno, pues ya creo que sobre todo que hoy hemos empezado un poco más tarde, voy a detener la grabación. Así que me despido de todos, animo a quienes no hayan leído la novela a que la lean. Hemos procurado todos no dar ninguna pista sobre lo que ocurre, aunque se nos estaba escapando de los labios en alguno de los casos, pero de verdad lo que pongo ahí como D es enteramente cierto. Llegas al final y tienes que volver a empezar, porque te das cuenta de que todo cambia en la vida de esta pareja. Buenas tardes.